Buenas, bueno, vamos a comenzar el seminario. Vamos a dar un minuto para los últimos asistentes que os estéis incorporando. Voy a ir poniendo mientras la plataforma, ir poniéndome por el chat que me escucháis bien y veis la pantalla de forma correcta y en un minutito comenzamos. Vale, bueno, vamos a comenzar el seminario, un seminario, pues bueno, en el que vamos a tratar las caídas que se produjeron hace unos meses como consecuencia del COVID y ver, pues bueno, básicamente si estas caídas, la posible recuperación de dichas caídas, pues en qué entorno se pueden ir moviendo, pues el tiempo que puede llegar a tardar, si se puede producir pues con un movimiento nube o de manera escalonada y sobre todo, pues bueno, vamos a analizar también las anteriores crisis, lo que renta variable se refiere, ¿no? Y cómo se comportaron en su momento los índices. Es importante destacar que si echamos la vista atrás, vamos a ver diferentes crisis financieras, diferentes crisis de diferente índole, ¿no? Que no tiene nada que ver con la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero que lógicamente el mercado lo recoge y al fin y al cabo ya sabéis bueno, que la bolsa descuenta expectativas, ¿no? Descuenta futuros flujos de caja que puedan tener determinadas empresas y en ese sentido pues bueno, es interesante sobre todo saber cómo puede afectar pues una crisis de esta índole, ¿no? Al conjunto de mercado. Este tipo de crisis las podemos analizar desde el punto de vista de diferentes activos, ¿no? Yo me quiero centrar sobre todo en los índices, ¿no? Porque al fin y al cabo es un producto pues bueno, pues muy completo, ¿no? En el que no deja de ser una cesta, ¿no? De diferentes valores que lo que concluye es que refleja muy bien una imagen fiel de un conjunto de valores del conjunto de mercado. Lógicamente no es lo mismo un índice que recoja 30 compañías, ¿no? Pertenecientes a un sector concreto, por ejemplo, que un índice que recoja las principales 500 compañías de un país, ¿no? De un área territorial, de una economía tan grande como puede ser el caso de Estados Unidos. Por esa razón, a mí me gusta más analizarlo con el SP500, ¿no? Porque creo que puede ser quizás el índice que mejor recoja una imagen fiel de lo que pasa, ¿no? En el conjunto del mercado. Sí que es cierto que en Estados Unidos, y nosotros incluso también trabajamos con ellos, podemos trabajar con el Russell, ¿vale? El Russell
básicamente lo que te va a recoger son las principales 2000 compañías de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, también podría ser una imagen bastante fiel. Vamos a analizarlo con las dos, con el SP500 y con el Russell 2000 y a partir de ahí pues veremos cómo se puede desarrollar. Si nos vamos directamente al SP500, ¿no? Y ponemos un gráfico por expandir un poco la temporalidad, ¿no? Y que se pueda ver de manera más clara, vemos cómo efectivamente la recuperación sí que parece estar haciéndose mediante un movimiento en V, ¿no? Lógicamente todavía falta por llegar. Voy a borrar estos Fibonacci que tengo aquí en otros timeframes, ¿vale? Para que no estropeen la vista, pero sí que parece que se trata de una recuperación más, pues un movimiento en V mucho más claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? No estamos hablando de una recuperación, pues como podría ser, por ejemplo, una subida así, o sea, una recuperación más escalonada, ¿no? Sino que estamos hablando de un movimiento mucho más vertical. ¿Esto es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. Es una buena noticia porque es un indicativo muy claro de que ha sucedido algo en mercado, ¿no? Debido a diferentes catalizadores, que en este caso todos sabemos cuáles son, ¿no? Que es la pandemia global que estamos sufriendo y que esos catalizadores pues que produjeron esas bajadas pues están dejando de tener esa importancia, ¿no? que tenían al comienzo de la crisis, ¿no? Sí que es verdad que quizás en otros mercados la subida no es tan evidente, ¿no? Pues por ejemplo, en el caso del IBEX 35, pues mirar la subida. O sea, para que se equiparase al SP500 tendríamos que estar en unos niveles aproximadamente aquí. Tendríamos que estar en unos niveles de 8.300 puntos para que fuese una subida un poco más tirando, pues bueno, una subida en V, ¿no? En ese sentido. Pero sí que es verdad que está renqueando bastante, no está cogiendo mucha perspectiva, ¿no? En ese sentido vamos viendo cómo efectivamente, pues como veis, las correcciones están siendo como de más calado, o sea, al final esto pues básicamente podría acabar haciendo a lo mejor un movimiento de este tipo, pero ya estaríamos hablando de una subida escalonada, no de un movimiento en V como sí que se están produciendo en otros mercados. Si nos vamos al caso del DAX alemán, sin embargo, como veis, el DAX alemán tiene una perspectiva más parecida a la del SP500. ¿Veis? Una bajada muy fuerte y una subida prácticamente otra vez a máximos en V. Lógicamente no va a ser una V perfecta, pero sí tiene un poco ese sesgo, por decirlo de alguna manera. Ni que decir tiene qué índice ahora mismo tiene más fortaleza que otro, ¿no? En otros seminarios y los que haré próximamente, durante las próximas 3 semanas, haremos diferentes seminarios sobre índices, cómo trabajarlos, cómo sacarles el mayor rendimiento y qué ventajas tienen. Hay una estrategia que ya comentaré que se llama estrategia de spreads o estrategia de relativos, en el cual se trata de comprar fortaleza y vender debilidad. En este caso, lógicamente, compraríamos DAX y venderíamos IBEX 35, ¿no? Para ver, en ese sentido, apostar por la fortaleza que está mostrando, la fortaleza relativa que está mostrando un índice respecto a otro. Es importante, ya os digo, tenerlo en cuenta porque es importante. Volviendo al SP500 es como lo que comentábamos, ¿no? Tenemos una estructura en V, ¿vale? Esto quizás habría que alargarlo un poco más para verlo y lógicamente pues a partir de aquí pues bueno pues pueden pasar muchas cosas. Lógicamente tampoco estamos muy lejos de máximos, o sea, para que os hagáis una idea, estamos
a un 9% de máximos, ¿no? De máximos históricos, estáis viendo, ¿no? Y como veis, a lo largo de la historia, que era lo que quería comentaros, en los últimos años hemos tenido varios movimientos en V, varias caídas fuertes del SP500 que se han traducido en una remontada espectacular, ¿vale? Podemos ver una caída muy fuerte en el año 2018, ¿veis? Una V muy buena. Podemos ver en el año 2017 otra caída. Prácticamente no una al año, pero más o menos. Y así podemos ir siguiendo, pues mira, en el año 2016 tuvo otra caída. Lógicamente tenéis que tener en cuenta, y esto es importante, que no porque parezcan caídas más pequeñas, fueron más pequeñas. Simplemente que aquí el índice valía menos. Entonces, como no es un gráfico logarítmico, en ese sentido parece más pequeña, pero no lo es, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esta caída, ¿vale? Es una caída de un 15%, ¿vale? Esta pequeña caída de aquí. Esta de aquí es una caída de un 10% y parece más grande. Y esta de aquí es una caída del 20%, solo un 5% más que esta. O sea, aunque lo veáis muy pequeño, no significa que no fuesen caídas graves, ¿no? En ese sentido, ¿no? Podéis ver aquí, miraros, otra caída bastante fuerte y un movimiento de nube, pero mucho más, por decirlo de alguna manera, más aserrado, no con una subida tan vertical. Desde aquí, pues, bueno, podemos analizar diferentes crisis financieras a lo largo de la historia, ¿no? Por destacar, yo destacaría sobre todo las crisis de las .com, ¿vale? Porque aquí no lo vais a poder ver. Sí que se puede ver la crisis del petróleo que hubo, pero quizás, como lo que os decía, la podéis ver muy pequeño, pero estamos hablando de una caída de un 42% en el año 87, ¿vale? Parece que no fue gran cosa, pero bueno, fue una caída muy fuerte en el año 87, ¿vale? La crisis del petróleo, pero la recuperación no se produjo en forma de V, ¿vale? Fue una recuperación mucho más prolongada en el tiempo. Estos son gráficos mensuales, ¿vale? Cada vela corresponde a un gráfico, es decir, estamos hablando que la recuperación se produjo pues prácticamente en 2 años, año y medio, 2 años, esto ya es el año 89, ¿vale? Si nos vamos a caídas más recientes y nos vamos, muchos de vosotros recordaréis las crisis de las .com, ¿no? La burbuja tecnológica, de hecho muchos españoles aquí pues se quedaron enganchados con acciones como Tesla, etcétera, etcétera. Como veis, aquí sí que hubo una caída y una subida en V prácticamente perfecta. ¿Veis? La crisis de las .com sí que fue una subida perfecta, sí que es verdad que se produjo en 2 años, no es tan rápido como las siguientes que estamos viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, después de esa subida, ¿no? de la crisis de las .com, vemos otra vez cómo sufrimos una caída bastante importante, ¿vale? Y que es la crisis de la subprime en el año 2007, muchos recordaréis, y hasta prácticamente 2011 no recuperó el terreno, ¿no? El terreno perdido, ¿no? En ese sentido. Por lo cual, un dato muy a tener en cuenta es que en las principales, y es un poco donde quería llegar, en las principales crisis financieras que hemos vivido en las últimas décadas, el proceso de recuperación ha sido bastante largo. Tenemos la crisis del petróleo, en el que tardó año y medio en llegar a niveles máximos. Tenemos la crisis de las .com, en la que tardó prácticamente también 3 añitos fácil en llegar, otra vez a niveles máximos. Tenemos la crisis de la subprime, en la que otra vez tardó 2 o 3 años en llegar. Y por aquí tenemos varias correcciones en el camino que sí que es verdad que llegaron prácticamente en el año, ¿no? Hizo la corrección y el movimiento nube, corrección en el 2016, corrección y movimiento nube en el 2017, corrección, movimiento nube en el 2018, 2019 fue un año muy alcista,
no tuvimos una corrección de este calado y como veis estamos ahora mismo en 2020. Vale, prácticamente llama la atención cómo las últimas 4 correcciones prácticamente han sido movimientos en Vs, es decir, no han sido crisis tan prolongadas como las que hemos tenido tanto en las subprime como en las .com, como en la crisis del petróleo. Por lo cual, lo que nos damos cuenta, y aquí entran mucho en juego los bancos centrales, es que en el momento en el que hay una caída fuerte, una corrección fuerte de mercado, los principales bancos centrales tienden a inyectar liquidez de tal manera que hace que prácticamente la bolsa vuelva otra vez a puntos máximos o puntos precaída, ¿no? Es una inyección de estímulos bastante artificial, ¿no? A mi modo de ver. Pero es una estimulación, ¿no? Que a lo que lleva básicamente a que la bolsa recuperen pues su punto más alcista, ¿no? Y en ese sentido es interesante sobre todo, pues bueno, tener en cuenta cuáles son las perspectivas de mercado, qué es lo que ha pasado anteriormente en el pasado. Es importante sobre todo tenerlo en cuenta y ver este proceso de recuperación, ¿no? Ver cómo a día de hoy las economías han cambiado, el poder que tienen los bancos centrales sobre el movimiento de los mercados de capitales es altísimo, altísimo, y lógicamente en el momento en el que empieza a haber un sell-off, ¿no? Una caída o una venta masiva, pues los bancos centrales actúan inyectando capital a expuertas, ¿no? En ese sentido. Ya si nos vamos al Nasdaq, ya es para darle de comer aparte. Mira el movimiento que ha hecho en V, incluso lo ha superado, prácticamente estando en máximos históricos. O sea, el movimiento del Nasdaq ha sido espectacular, espectacular, tocando el día 23 de marzo los 6.594 puntos y desde entonces a máximos experimentó una subida de un 53%. Una auténtica barbaridad lo que está pasando con el Nasdaq, pero sí que es cierto bueno, que en ese sentido las compañías tecnológicas, en este caso, no se han visto tan desfavorecidas, ¿no? En esta crisis como puede ser a lo mejor pues compañías más dedicadas al sector servicios, compañías dedicadas a la hostelería. El turismo ya ni os cuento, ya sabéis un poco cómo está todo, aerolíneas, empresas relacionadas con petróleo, transportistas, etcétera, etcétera. Pero respecto a las compañías tecnológicas, pues no han notado, pues bueno, ese revés. Es más, el hecho de que la gran cantidad del planeta estuviera confinada, pues ha hecho uso de las principales plataformas tecnológicas más de lo que normalmente venían usando, ¿no? En ese sentido, con lo que, pues bueno, se han visto favorecidos y como veis, el resultado es el que es, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que es el análisis basándonos en el pasado, ¿no? Si creéis que esta caída va a ser un movimiento nube o va a ser mucho más progresiva. Estamos viendo cómo es muy probable que lo cumplan tanto el SP500, el Nasdaq ya lo ha cumplido, ¿no? Tanto el SP500 como el DAX alemán, podemos ver que tiene toda la pinta de que vaya a ser un movimiento nube. Sin embargo, el IBEX 35 se ha quedado bastante rezagado. He de romper una lanza en ese sentido y comentar que lógicamente el IBEX 35, a mi modo de ver, tiene un problema de composición bastante importante. ¿Por qué? Porque al final el IBEX está compuesto de 35 empresas, que podéis decir, sí, el alemán solo de 30, vale. Pero en el IBEX, en el caso del IBEX, si quitas el sector bancario, si quitas el sector construcción y si quitas el sector utilities, te quedan 4 o 5 valores, es que no te queda poco más y además la composición que tiene el índice es una composición en la que prácticamente 4, 5, 6 empresas copan todo el índice, es decir, BVA, Santander, Inditex, Iberdrola, Repsol, o sea, es que son como 5 o 6 valores muy fuertes que están siendo muy penalizados y lógicamente están arrastrando al IBEX pues a donde lo están arrastrando y eso hace que no pueda seguir el ritmo de otros índices europeos, lamentablemente, ¿no?
Entonces, me pregunta José alguna noticia fundamental para que el IBEX no tenga fuerza. No, básicamente eso, básicamente es su composición, José, básicamente es su composición. Al fin y al cabo, si dentro de 35 valores tiene 6 bancos o 7 bancos, pues ya sabéis cómo han sido penalizados estos bancos, ¿no? El sector utilities, sí, tienen muchísimas empresas utilities, que al fin y al cabo es un sector defensivo, ¿vale? Pero un sector defensivo en el momento del ciclo en el que está subiendo todas las empresas, no te van a subir al mismo ritmo que una empresa tecnológica, por ejemplo, o una industrial, ¿no? Entonces, pues sí, pues Red Eléctrica, Iberdrola, Enagas, Gas Natural, Endesa, pues van a subir, pero no al mismo ritmo que te pueda subir una empresa cíclica. Entonces, ya estamos quitándonos un bloque del sector bancario, otro bloque del sector utilities y el sector de la construcción, pues bueno, pues que tenemos compañías muy buenas, como puede ser ACS, y otras no tan buenas, ¿no? Entonces, al final yo me encantaría en una... Luego tenemos también, por ejemplo, Telefónica, ¿no? Que pesa mucho en el IBEX y ya sabéis Telefónica cómo va, o sea, es un desastre. Entonces, esa composición de valores que compone el IBEX 35 es lo que hace que no pueda seguir a ese ritmo, ¿no? Yo os animaría un día a ver cómo las empresas que componen el DAX alemán y el comportamiento que han tenido, ¿no? Tenemos Deutsche Telekom, tenemos Deutsche Börse, tenemos Adidas, tenemos un montón de empresas que componen el DAX alemán, cuyos sectores son mucho más diversificados y como empresas son bastante más sólidas. Eso hace lógicamente que el índice suba. ¿Vale? Y luego, bueno, Jesús, me comenta respecto a Inditex. Pues bueno, el desarrollo de Inditex en ese sentido, pues la verdad es que está por ver, ¿no? Sí que es verdad que no ha sido del todo penalizada, como, como otras compañías, pero no está obteniendo el movimiento de mercado que todos esperábamos. Es decir, todos esperamos que Inditex se repusiera mejor a estas subidas de lo que está haciendo. Veremos a ver cuál es su recomposición. Sí que es verdad que bueno, que está bien diversificada por áreas geográficas, que al fin y al cabo pues, puedes seguir comprando ropa por internet, pero veremos a ver cómo afecta toda esta crisis económica que está por llegar, ¿vale? Porque lógicamente, aunque el SP500 veáis que ha tenido un movimiento en V, ahora nos viene, lo más probable es que nos venga ahora una recesión bastante importante. Estamos hablando de que el PIB puede llegar a caer un 20 y pico por ciento, ¿no? O sea, eso es una auténtica barbaridad y veremos a ver cómo se comporta Inditex cuando vengan las tormentas, ¿no? En ese sentido, es importante sobre todo también tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Así que bueno, voy a dejar un minuto por si tenéis alguna duda, alguna cosa, algo que queréis que os comente por aquí y ahora os contesto en un minuto. Vale, me pregunta Mario cuánto creo que puede durar la recuperación del Nasdaq. Pues básicamente creo que esto puede seguir subiendo perfectamente. Al fin y al cabo, unas caídas tan fuertes como las que se han provocado y lo bien que se ha repuesto, ¿no? Respecto a las caídas, pues ahora mismo es la niña bonita, ¿no? Del mercado y cuando un activo tiene la confianza de los inversores, va a tender a subir. Muchos decís, y yo pienso lo contrario, que cuando un valor está en máximos históricos está caro. Pues yo pienso lo contrario. Yo pienso que cuando un valor está en máximos históricos, mucho más lejos de la realidad, no está caro. Creo que va a seguir subiendo porque los inversores que están dentro de ese valor, todos están ganando dinero, todos apuestan por el valor y me cuesta creer que un valor que está en máximos históricos pues
y que haya tenido un buen comportamiento y sea una empresa sólida, haya muchos inversores que quieran venderla. Todo lo contrario, esperaría más inversores que estén esperando una pequeña corrección para comprarla, porque cuando el mercado tiene una fijación y los inversores se fijan por un activo en concreto, pues ese activo va a seguir subiendo, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo. O sea, es que al final podéis decir, joder, es que Apple está caro, ya. Y lo que lo pensaron hace 3 o 4 años también pensaban lo mismo, pero al final ha seguido subiendo, ha seguido subiendo, ha seguido subiendo. Igual que Apple, os hablo de Nike, os hablo de muchas compañías, de Qualcomm, o sea, de Visa, de Mastercard, o sea, son muchas compañías que podéis pensar a día de hoy que están caras, pero si siguen teniendo un buen comportamiento y lo han demostrado a lo largo de la historia, son empresas sólidas, yo sigo apostando por ellas y en el caso del Nasdaq pues pasa lo mismo. Así que lo dicho. Pues muchas gracias. Nada, con esto me despido. Agradezco vuestra asistencia y nada, si tuvierais cualquier duda o lo que sea, no dudéis en llamarnos a la oficina, que estaremos encantados de atenderos o mandarnos un correo. Y lo dicho, agradeceros vuestra asistencia, desearos muy buena tarde, muy buen día a aquellos que nos estáis viendo desde Latinoamérica. Y nada, os deseo muy buen día y muy buen trading. Un saludo desde XTB.